Fueron los drones de largo alcance de Ucrania los que encendieron la mecha. En este momento el fuego arrasa toda Rusia. Nunca en la historia del mundo se ha quemado el petróleo de Rusia a tal escala. Ni siquiera se le acerca remotamente. Ucrania ha desatado una conflagración masiva que Rusia es incapaz de extinguir. Y esto ha sido el resultado de un ataque tras otro. Algunos de los activos más importantes han sido destruidos por el fuego. Increíblemente, Ucrania ha logrado uno de sus objetivos. En cuanto a Rusia, se enfrenta actualmente a la perspectiva de un futuro en el que su petróleo ya no podrá servir como el recurso vital que fue en su día. Para empezar, nos remontaremos al 18 de abril. El gobierno ucraniano envió un gran número de drones al territorio ruso durante la noche de esa fecha. Todos tenían un único tipo de objetivo. A pesar de que la invasión de Ucrania por parte de Putin ya cumple su 5º año, Rusia ha podido mantener su existencia gracias a su infraestructura petrolera. Esa noche en particular, nada estaba a salvo de Ucrania. Las sanciones volantes explosivas que Ucrania ha estado lanzando contra Rusia han alcanzado un par de refinerías rusas en la región de Samara. Estas sanciones tienen como objetivo agravar aún más el daño que las sanciones tradicionales ya han causado a Rusia. Se han registrado incendios tanto en Syzran como en Novokuznetsk, que son precisamente los lugares donde se están produciendo los incendios. Los drones operados por el gobierno ucraniano aterrizaron en la terminal petrolera RP K-Vysotsk, Lukoil 2, en Leningrado, situada más al oeste. Esta terminal es un componente esencial para ayudar a Rusia a exportar su petróleo a través de sus puertos del mar Báltico. En conclusión, la región de Krasnodar se enfrentó al reto de hacer frente a los drones pertenecientes a Ucrania, mientras se dirigían a toda velocidad hacia la instalación de producción de petróleo de Tikhoretsk. Independientemente de las defensas aéreas que Rusia hubiera desplegado en Krasnodar, nunca tuvieron éxito. Los drones pertenecientes a Ucrania lograron otro impacto directo. Sorprendentemente, el Ministerio de Defensa ruso no ha hecho ninguna declaración pública sobre los ataques que Ucrania ha llevado a cabo en toda Rusia contra estas infraestructuras petroleras. Ni siquiera fue capaz de esgrimir la típica excusa de los restos de drones, algo que solemos oír cada vez que los drones de Ucrania causan daños significativos. Por otro lado, lo único que el ministerio pudo comunicar fue que sus defensas aéreas lograron destruir 258 drones ucranianos en la tarde del 18 de abril, incluidos varios de ellos sobre los territorios que actualmente están en llamas. Existe la posibilidad de que Rusia lograra destruir algunos de los drones de Ucrania. Sin embargo, aunque así fuera, es obvio que no fue suficiente. El Estado Mayor de Ucrania utilizó Telegram para afirmar que sus ataques fueron efectivos y para señalar que Rusia es incapaz de refutar que tuvieron lugar. Se adoptó este enfoque con el fin de adelantarse a Rusia. El Estado Mayor reveló que todas las instalaciones participan en el proceso de abastecimiento de las fuerzas militares de los ocupantes rusos. Esta información se dio a conocer mientras el Estado Mayor presentaba fotografías tomadas en los lugares donde se produjeron los ataques. En todas y cada una de las imágenes se muestra exactamente lo mismo: enormes nubes de humo negro, elevándose desde las instalaciones petroleras rusas, que evidentemente han sido alcanzadas por algo que ha proporcionado una fuerza explosiva e incendiaria. Ucrania sigue intentando determinar la naturaleza específica de los daños causados en estas instalaciones mientras se evalúan. Por otra parte, no hay duda de que se está quemando más petróleo de Rusia. Y a lo que Putin tiene que hacer frente ahora mismo es al hecho de que esta serie de ataques no es más que el ejemplo más reciente de una campaña que Ucrania ha emprendido contra Rusia y cuya intensidad aumenta de forma continua y constante. La conducción de esa campaña está haciendo que Rusia se enfrente a retos significativos que discutiremos en un momento. Antes de eso, ¿no creías que Ucrania habría acabado con las refinerías de Rusia y otras infraestructuras petroleras el 18 de abril, verdad? Los drones de Ucrania no solo atacaron el combustible y el petróleo en el propio territorio de Putin, sino que también atacaron a los soldados de ocupación que Rusia ha enviado a Ucrania con la intención de destruirlos. Los drones de medio alcance de Ucrania
alcanzaron directamente los depósitos de lubricantes y combustible en Mariupol, que Rusia ha ocupado durante la mayor parte de la guerra. Estos emplazamientos son esenciales para las fuerzas rusas, ya que se utilizan para todo desde el mantenimiento de equipos hasta el funcionamiento de los vehículos que se emplean en los asaltos a las posiciones ucranianas. La correlación es innegable en este caso. Las refinerías responsables de la producción de estos productos en Rusia quedan fuera de servicio por culpa de Ucrania, y los propios productos son destruidos dentro de las regiones ocupadas. Se trata de un ataque doble contra el plan de operaciones que está llevando a cabo Rusia. Además, esto indica que el ejército ruso que combate en el sector de Mariupol no tendrá acceso a combustible y lubricantes durante un tiempo considerable. Ucrania incluso encontró tiempo para atacar objetivos no relacionados con el petróleo en Mangush y Gravska, ambos situados en la región de Donetsk. Ambos destinos se encuentran en la región de Donetsk. Los drones ucranianos lograron destruir el equipo de reparación ruso. Llevaron a cabo operaciones similares en el sector de Zaporizhia cuando atacaron a las fuerzas situadas en el distrito de Tokmak. Lo que estamos presenciando aquí es el ascenso de Ucrania hacia convertirse en una potencia de drones de largo alcance que está a la par con Rusia en términos de escala y supera al grupo de expertos de Putin en cuanto a la importancia estratégica de los objetivos que están siendo atacados. La Federación Rusa se conforma con atacar prácticamente cualquier cosa en Ucrania, especialmente si los objetivos que ataca provocan el terror entre la población civil. Se está prestando más atención a Ucrania. Una y otra vez ataca el petróleo ruso dentro de la propia Rusia y paraliza al ejército de Putin en los territorios que están bajo su control. Las refinerías y las terminales petroleras de toda Rusia están sufriendo actualmente incendios extremadamente peligrosos como nunca se habían visto antes en la historia del país. Y Ucrania tenía aún más reservado para ellos tan solo unos días después de lo que había previsto. El 20 de abril se informó de que Ucrania había atacado el puerto petrolero de Tuapse, considerado una de las rutas logísticas más importantes a lo largo del Mar Negro para Rusia. Este fue el segundo ataque que Ucrania lanzó contra el puerto en menos de una semana, y fue el responsable de otro incendio masivo, que se inició apenas unas horas después de que Rusia hubiera extinguido con éxito un incendio comparable al causado por un ataque el 16 de abril por el mismo motivo. Además, Tuapse alberga una de las refinerías de petróleo de Rusia, con capacidad para procesar hasta 240,000 barriles de crudo al día. No eres el único que está empezando a reconocer un patrón en esta situación. El gobierno ucraniano está realizando un esfuerzo concertado para cubrir la mayor parte posible de Rusia, con una especie de neblina negra con el fin de transmitir un mensaje al pueblo del régimen de Putin. Durante su presidencia se inició una guerra. En este momento la guerra se está acercando a su puerta. Además, hay un cierto grado de sincronización en los ataques que Ucrania llevó a cabo contra el petróleo ruso el 18 y el 10 de abril. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró el 18 de abril que había prorrogado la suspensión de las sanciones que han estado dirigidas contra los suministros de petróleo ruso desde que comenzó la invasión de Putin. Estas sanciones han estado en vigor desde el inicio de la guerra de Putin. Esta prórroga se concedió tras la aplicación de una pausa en las sanciones por parte de Estados Unidos, en un intento por aliviar las sacudidas en los precios del petróleo provocadas por el bloqueo del estrecho de Hormuz por parte de Irán, que este llevó a cabo como reacción al inicio de la operación Epic Fury por parte de Estados Unidos. Esta suspensión de las sanciones estará en vigor durante un periodo de 30 días, y se anunció tan solo 2 días después de que el secretario del Tesoro Scott Bessent declarara que Estados Unidos no iba a prorrogar su suspensión. A Ucrania no le va a gustar nada esta noticia. En caso de que se conceda a Rusia permiso para vender su petróleo sin restricciones, esto daría lugar a la entrada de cientos de millones, si no miles de millones de efectivo en Rusia, que Putin podría entonces grabar para financiar su guerra contra Ucrania. Por lo tanto, es posible argumentar que la razón por la que los drones sobrevuelan Rusia y las refinerías arden con tanta intensidad es porque Ucrania está intentando que la flexibilización de las sanciones carezca de importancia.
Es posible que tus barcos puedan navegar Putin. Sin embargo, esto no tiene mucha importancia cuando el petróleo que se suponía que debían transportar ha sido eliminado. Llegados a este punto, quizá te preguntes, si lo que Ucrania logró el 18 de abril, además de su ataque a Tuapse, el 20 de abril indica realmente que el petróleo ruso se está quemando a un ritmo nunca antes visto. De hecho, los ataques a refinerías en Ucrania no son precisamente algo nuevo. El año 2025 fue cuando presenciamos la intensificación de este tipo de ataques, lo que condujo a un año en el que Ucrania llevó a cabo un total de 120 ataques contra la infraestructura energética rusa, 81 de los cuales tuvieron como objetivo refinerías de petróleo. A finales de año, Rusia había sufrido pérdidas por valor de $13,000 millones como consecuencia de este tipo de ataques. Sin duda, la táctica no es nueva. Nos hemos dado cuenta de que al rompecabezas más reciente, le falta una pieza que aún no hemos revelado. Los 5 ataques que hemos descrito hasta ahora son simplemente los más recientes que Ucrania ha puesto en marcha. Ucrania ha estado golpeando a Rusia una y otra vez desde que Estados Unidos anunciara su primera suspensión de las sanciones contra Rusia, allá por marzo. Esto ha provocado una tormenta de fuego que no se parece en nada a lo que Putin haya tenido que afrontar en el pasado. En otras palabras, el 18 de abril es solo la punta del iceberg. Si se indaga más allá de la superficie, se descubrirá que Ucrania ha estado llevando a cabo una campaña destructiva de ataques que han estado devastando la industria petrolera de Rusia. Propongo que nos traslademos a la región del Báltico. Una pequeña muestra de la devastación que Ucrania ha desatado en esta zona occidental de Rusia a lo largo del último mes nos la ofrece el hecho de que el país haya destruido un puerto petrolero cerca de Leningrado. La BBC informó el 31 de marzo de que Ucrania había llevado a cabo múltiples ataques contra 3 instalaciones petroleras en la región de Leningrado. Entre estas instalaciones se encontraban la refinería de Kirishi, así como los puertos rusos de Ust-Luga y Primorsk, de vital importancia en el Mar Negro. Según el medio, estos puertos son responsables conjuntamente del 42% de las exportaciones de petróleo de Rusia. Ambos puertos han sufrido daños en sus infraestructuras, así como incendios en los tanques de almacenamiento. Primorsk y Ust-Luga se vieron afectados por los ataques de Ucrania en marzo, que provocaron la destrucción de 8 tanques en cada uno. Como consecuencia de estos ataques, los puertos se cerraron en varias ocasiones mientras las autoridades intentaban reparar los daños. Debido a la enorme magnitud de los ataques llevados a cabo por Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky anunció posteriormente que algunos de los aliados del país habían solicitado a Ucrania que redujera la intensidad de sus operaciones. Zelensky no reveló la identidad de la persona que realizó la solicitud, lo que muy probablemente se debió al aumento de los precios del petróleo provocado por la situación en el estrecho de Hormuz. No obstante, el 18 de abril deja muy claro que Ucrania no va a detenerse ante nadie. No permitirá que un escenario que se está desarrollando a miles de kilómetros de distancia desvíe su atención del hecho de que está perjudicando a Rusia de cualquier forma que pueda, y Ucrania no permitirá que Rusia se beneficie de una combinación de retirada de sanciones y subida de los precios del petróleo. Boris Arenstein, analista especializado en la industria del petróleo y el gas, ya se ha referido a las acciones que Ucrania ha estado llevando a cabo en la región de Leningrado como la amenaza más significativa para la exportación de petróleo ruso desde el inicio de la guerra. De hecho, ese es precisamente el quid de la cuestión. Si las sanciones que Occidente está imponiendo a Rusia no van a ser suficientes, y si Estados Unidos va a suspender momentáneamente sus sanciones, entonces Ucrania va a tomar el asunto en sus propias manos. Desde mediados de marzo ha estado haciendo exactamente eso. La situación que presenciamos el 18 de abril no fue más que una prolongación de una campaña de bombardeos estratégicos que Ucrania es capaz de mantener ahora que cuenta con un suministro sustancial de drones de largo alcance propios. Los ataques siguen produciéndose en estos momentos. Ya se nos ha informado de que Ucrania ha atacado Tuapse 2 veces durante la semana pasada.
Además, el 5 de abril Ucrania lanzó un ataque contra una refinería operada por Lukoil en la ciudad de Kostovo. Posteriormente, Ucrania llevó a cabo un ataque adicional contra una terminal petrolera en Leningrado, como quizá hayan anticipado. La situación actual es una tormenta de fuego en Ucrania, que consiste en un bombardeo incesante de drones que Rusia es incapaz de interceptar en su totalidad. Estos drones están provocando grandes incendios por todo el país de Putin. A esto nos referimos cuando decimos que Rusia está explotando sin control como nunca antes lo había hecho. El 18 de abril no fue más que Ucrania, echando leña al fuego un incendio tan enorme que amenaza con engullir la única industria que alimenta la maquinaria bélica que Putin ha enviado a Ucrania. En cuanto a la reacción de Rusia ante todo esto, bueno, digamos que no va a ser precisamente agradable, ¿verdad? Con la excepción de las habituales negativas y afirmaciones de que está derribando todos los drones que envía Ucrania. Rusia se encuentra en un estado de miedo, que es exactamente lo que debería ser. Los ataques que está llevando a cabo Ucrania están teniendo un impacto significativo tanto que están convirtiendo una crisis candente en una catástrofe para el ejército ruso y su economía. En un momento volveremos sobre cada uno de estos temas. Para empezar, está el pánico que está experimentando Rusia. Ya hay voces dentro del Kremlin que intentan advertir a Putin de que Ucrania está avanzando en hacer frente a la amenaza que plantean los drones de largo alcance. Sergei Shoigu, quien en su día fue ministro de Defensa de Rusia y ahora es el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, es uno de los que alzan esa voz. Afirma que el desarrollo de drones nacionales de Ucrania ha avanzado hasta el punto de que ningún territorio dentro de Rusia está a salvo de los ataques del gobierno ucraniano. Los drones que operan en Ucrania son capaces de recorrer cientos de kilómetros y en algunos casos incluso más de 1000 kilómetros para llegar a su destino. Además, Ucrania está fabricando estos drones en cantidades tan grandes que siempre puede volver a intentarlo en caso de que uno de sus ataques no tenga éxito. En este momento, Ucrania ha llegado a una etapa en la que está lanzando más ataques a través de la frontera hacia Rusia que los que Rusia está iniciando contra Ucrania. En marzo se produjo una victoria de Ucrania sobre Rusia por casi 900 drones. Según el Ministerio de Defensa ruso, la increíble cifra de 7.347 drones pertenecientes a Ucrania entraron en territorio ruso y fueron interceptados y destruidos en el mes de marzo. En uno de los frentes del conflicto en el que Rusia había tenido anteriormente una clara ventaja, Ucrania ha dado claramente la vuelta a la situación como se ha visto con el incendio de refinerías y depósitos. Esto pinta un panorama muy diferente. La política de Ucrania actualmente pone un énfasis significativo en los ataques a gran escala. En lo que respecta al Kremlin, es consciente de que no puede hacer gran cosa para detener a Ucrania. En este punto el terror comienza a cundir, sabiendo que cualquier intento de intimidar a Ucrania para que no despliegue los drones que ella misma ha construido será infructuoso. Es importante tenerlo en cuenta. Los portavoces de Vladimir Putin han desplazado su atención hacia los socios europeos de Ucrania durante este tiempo. Se han lanzado advertencias una y otra vez. En caso de que no se tomen medidas para impedir que Ucrania ataque las reservas de petróleo de Rusia, esta centrará su atención en Europa. No hay claridad sobre las verdaderas intenciones de Rusia. No se hace más que afirmar que habría repercusiones imprevisibles. Teniendo en cuenta el comportamiento típico de Putin, esto no supone nada significativo. Sin embargo, sí significa que seguirá enviando barcos y drones a la zona controlada por la OTAN. El expresidente ruso y notorio adulador de Putin, Dmitry Medvedev, también ha afirmado que Rusia ha elaborado una lista de posibles objetivos para las Fuerzas Armadas rusas en Europa, centrándose específicamente en los países que han firmado acuerdos de producción conjunta con Ucrania. Por lo que respecta a Rusia, ninguna de estas amenazas está surtiendo el efecto deseado. El hecho de que Rusia tenga una lista de objetivos no es precisamente una sorpresa para los socios europeos de Ucrania. Además de eso, ellos tendrán su propia lista de objetivos rusos. Estos peligros son tan ineficaces como confusos en su ocultación.
Rusia sabe muy bien que haga lo que haga o diga lo que diga, no podrá impedir que Ucrania despliegue más drones en su territorio. Durante más de 4 años Putin ha estado atemorizando a Ucrania con drones y misiles del tipo Shahid. Ahora está cosechando los frutos de sus esfuerzos. Como resultado de que Rusia esté probando su propia medicina, Putin está expresando su frustración y lanzando amenazas, pero no está consiguiendo nada. Rusia se ve humillada simplemente por este hecho. Aunque se supone que es uno de los ejércitos más poderosos del mundo, es incapaz de detener los drones que está utilizando Ucrania. Se ha descubierto que hay un tigre en particular construido de papel. En relación con todo esto, Rusia no está nada contenta. No obstante, el Kremlin no solo está lidiando con las consecuencias del bombardeo ucraniano sobre el petróleo ruso, sino que también está intentando detener a Ucrania de manera indirecta, ejerciendo presión sobre los socios europeos de la nación. Para empezar, está el aspecto financiero. En un informe publicado el 18 de abril, que coincidió con los 4 ataques que provocaron un incendio aún mayor en Rusia, Ukrinform reveló que Ucrania ha reducido de forma forzosa los envíos de petróleo de Rusia en unos 880,000 barriles al día. Este hallazgo coincidió con los 4 ataques que causaron el incendio. Cada día esto supone un total de $100 millones sustraídos del fondo de guerra del ejército ruso. Además, es probable que la cifra aumente aún más ahora que Ucrania está atacando un número cada vez mayor de instalaciones petroleras y refinerías. En lo que respecta a Zelensky, Ucrania fue responsable de pérdidas por valor de al menos $2.300 millones para la industria petrolera rusa solo en el mes de marzo. En caso de que Ucrania sea capaz de mantener este nivel de actividad, ello supondrá que Rusia pierda $27.600 millones para finales de 2026. Esto duplica la cantidad que Rusia perdió como consecuencia de los ataques de Ucrania en 2025. Y si Ucrania es capaz de mantener las pérdidas de $100 millones al día que hemos presenciado desde finales de marzo, el perjuicio económico que está sufriendo Rusia podría ser considerablemente más grave. Debido a la situación, Rusia se ve obligada a redirigir los envíos de petróleo por todo el país, lo que también está afectando al ejército. Se están produciendo retrasos generalizados. Los suministros y el combustible, que se suponía que ya habrían llegado a la Ucrania ocupada, están siendo retenidos mientras Rusia busca desesperadamente lugares seguros para almacenarlos y luego transportarlos. Esto está complicando aún más la situación. Con cada momento que pasa, la infraestructura logística petrolera del adversario está perdiendo gradualmente su capacidad para garantizar los envíos continuos. En el campo de batalla, los efectos de la situación ya se están dejando sentir. Las fuerzas no tripuladas de Ucrania emitieron un comunicado que se difundió a través de Telegram, en el que afirmaban que el enemigo dispondría de menos recursos, lo que se traduciría en más oportunidades para nuestras unidades. De paso, cabe mencionar que Tuapse es uno de los destinos a los que Rusia está intentando desviar su petróleo. De repente queda claro que el ataque que Ucrania llevó a cabo contra ese puerto vital el 20 de abril tiene aún más sentido. Por último, pero no por ello menos importante, hay una dificultad que no se está mencionando y que Putin está experimentando como resultado de las bolas de fuego que Ucrania está lanzando por toda Rusia. El medio de comunicación ucraniano Ovoz ha informado de que los funcionarios de varias de las regiones que Ucrania ha estado atacando están solicitando ahora ayuda al Kremlin para reforzar sus defensas aéreas en esas regiones. Esa es una respuesta tanto natural como lógica. Alexander Drozdenko, gobernador del gobierno regional de Leningrado, ha declarado que el distrito militar de Leningrado ya ha recibido recursos materiales que se han prometido específicamente para este fin. Sin embargo, ese supuesto remedio tiene un defecto que debe abordarse. Cuando se trata de protegerse de los drones operados por Ucrania-Rusia, no cuenta precisamente con un gran número de sistemas de defensa aérea que pueda emplear. Según el Ministerio de Finanzas, Rusia ha sufrido la pérdida de 1.350 sistemas de defensa aérea desde el inicio de la ofensiva de Putin hasta el 21 de abril.
Se trata de una cifra asombrosamente elevada, y un porcentaje significativo de ellos está siendo utilizado por los mismos drones contra los que se supone que deben lanzarse al aire. La situación es aún más grave para Rusia porque Ucrania ha desarrollado drones de medio alcance que le permitirán atacar en territorio ocupado con mayor regularidad. Como resultado, las defensas aéreas rusas situadas dentro de Ucrania se están disparando a sí mismas. Entre junio de 2025 y marzo de 2026, el ejército ucraniano llevó a cabo 1.530 ataques en Rusia y las zonas ocupadas. De esos ataques, 492 lograron destruir numerosos elementos del equipo de defensa aérea ruso. Como resultado, Rusia se encuentra ahora en una situación en la que necesita sistemas de defensa aérea adicionales, en un momento en el que no posee ninguno. Se ha descubierto que la batalla de Ucrania contra el petróleo ruso tiene otra faceta. El gobierno ucraniano era consciente de que Rusia intentaría contrarrestar sus acciones, instalando defensas aéreas en las terminales petroleras y las refinerías. Para mí tiene todo el sentido del mundo. Dado que Rusia no dispone actualmente de ningún sistema en sus arsenales, es necesario que esas defensas aéreas procedan de otra fuente. Estos elementos serán eliminados de las regiones ocupadas, así como de otros objetivos militares importantes situados dentro de Rusia. Es posible que Putin consiga conservar parte de su petróleo con esta maniobra. Sin embargo, también dejará al descubierto otros objetivos. Es una situación en la que Rusia sale completamente perdiendo. Rusia se ha visto reducida a amenazas sin sentido y a la reorganización de unas defensas aéreas que ya son frágiles como resultado de 4 años de ataques contra Ucrania. Esto ocurre mientras las llamas siguen ardiendo y siguen llegando más drones. En lo que respecta a los nuevos retos que Ucrania está planteando en el año 2026, Rusia ni siquiera está cerca de encontrar una solución. Mientras Ucrania continúa su campaña que está agotando las reservas de petróleo de Rusia, lo más probable es que no pase mucho tiempo antes de que informemos de otro ataque contra la infraestructura petrolera rusa. Le damos un par de días como mínimo. Y mientras esperas nuestro próximo informe sobre los inminentes ataques de largo alcance que llevará a cabo Ucrania, ¿por qué no investigas la histeria que actualmente consume al Kremlin? Aislarse de la realidad del conflicto en Ucrania es la estrategia actual de Putin. Por otro lado, hay personas tanto dentro del Kremlin como entre la comunidad de blogueros militares de Rusia que están expresando su preocupación porque la situación haya alcanzado un nivel catastrófico para Rusia. Ver nuestro vídeo le proporcionará información adicional sobre este asunto, así como sobre cómo el Kremlin ha empezado a preocuparse por